buenos días a toda la República Dominicana. El agradecimiento de siempre a las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, muy bien. Veo que, bueno, a medida en que entramos en campaña, sí, no. comienzan las denuncias, mira que me están comprando un alcalde. Hace tiempo ya vienen los sometimientos, sí. Si la cosa está tomando su curso. Se mueve la costelera. Así es, así es. Correcto. Además, he observado, doctor, muchas denuncias en torno a los subsidios. Gente que está robándose el dinero de los más necesitados, y eso es grave. Eso es grave. Y además de una sequía que está golpeando de manera inmisericordia a los dominicanos. Así es que nos vamos a la semana 360, venimos con el desarrollo de estos temas. No se muevan. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este resumen informativo Semana 360. Ante la fase de sequía que atraviesa el país, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordó la importancia de preservar el agua, la cual es vital para evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales que solo se logra siguiendo una correcta higiene al ir al baño y manipular los alimentos. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, aseguró que la República Dominicana avanza en materia de derechos fundamentales y dijo que los dominicanos hoy sienten más confianza en la institución que está para salvaguardar sus libertades. La Policía Nacional informó que desmanteló un laboratorio clandestino de falsificación de bebidas alcohólicas no aptos para el consumo, ubicado en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís. En la elaboración clandestina del licor que funcionaba en la calle principal del Batey Iguamo 1, donde producían bebidas denominadas Triculí. Al 15 de marzo de este año 2023, alrededor de 214 familias se han beneficiado del acceso a financiamientos para la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo a través de un 3.2% de los 21.424 millones de pesos del encaje legal liberados por la Junta Monetaria el 17 de enero de este año 2023. El organismo monetario indicó que a partir del día 1 de febrero, los fondos estarían disponibles para que las entidades de intermediación financiera comenzaran a dinamizar el sector construcción. La Unión Arrocera Dominicana dijo que no pretende desmeritar ni dejar de reconocer la importancia que representa para el desarrollo económico y comercial de los países centroamericanos el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mejor conocido como DERCAFTA. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Heraldo Suero, enfatizó que el sector arrocero nacional aboga por una solución a la amenaza que representan para la producción local las importaciones masivas libres de aranceles desde el territorio estadounidense a partir de enero del año 2025, según establece en este acuerdo firmado por el país. Cerca de 1.200 millones de pesos han sido devueltos en los últimos años como resultado de miles de conciliaciones entre clientes y proveedores de bienes y servicios llevados a cabo en el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor. Así lo reveló el director ejecutivo de la institución, Eddie Alcántara, quien también informó que a través de resoluciones se logró la devolución de aproximadamente 5.000 millones de pesos en el mismo lapso. Disminuyó un 4.7% el flujo de remesas recibidas en febrero en comparación con enero de este año 2023, según las cifras que divulga el Banco Central de la República Dominicana. Los flujos alcanzados en febrero fueron por 764.3 millones de dólares, para 37.7 millones menos que lo recibido en enero de este mismo año, cuando el valor fue de 802 millones de dólares. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, desmintió algunas cifras muy altas que se han dado sobre el efecto de la sequía en la producción nacional, que según él ronda entre el 7 y el 10% dependiendo de la zona. Explicó que siempre merma la producción cuando hay sequía y que es verdad que ha habido un impacto, pero no es esa dimensión que quieren poner.
La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 regresa a la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, pero en vez de ser entre finales de abril y principio de mayo, como es costumbre, ahora será el 24 de agosto al 3 de septiembre. En un tuit publicado por el Ministerio de Cultura, se indica que la feria cultural llega ahora más innovadora y tecnológica y destacan que en la recién renovada Plaza de la Cultura. Y en el ámbito internacional, el congresista por el Distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, y la comisionada boricua en Washington, Jennifer González Colón, pidieron el jueves al Departamento de Comercio de los Estados Unidos que la República Dominicana quede exenta de los aranceles del acero y aluminio, con el fin de facilitar la recuperación de Puerto Rico tras el impacto de varios desastres naturales. A través de una carta dirigida a la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, y a la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, los congresistas solicitaron la exención de los aranceles en virtud de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Hace aproximadamente un año, más o menos, sí, un año, sí, que se denunció una gran estafa, ¿verdad?, con la tarjeta Solidaridad. Sí. Un grupo de personas se dedicaron a clonar las tarjetas que tienen las personas más pobres, los viejitos. Bueno, y se metieron en colmados de algunas zonas del país y pasaron horas haciendo transacciones. Un momento que en apenas un fin de semana hicieron 8,000 transacciones y le estafaron al Estado, y diría yo a esos más necesitados, unos 14 millones de pesos. Y así lo fueron haciendo por un buen tiempo. Bueno, apresaron a algunas personas y yo creía que eso había pasado, que había quedado ahí, y que además de los autores materiales se había apresado a gente que estructuraron eso, que prepararon esa estructura mafiosa. Bueno, y a través del tiempo me he dado cuenta que no, que eso quedó en esos casos. No se determinó si hubo complicidad desde dentro de donde se manejan esos programas sociales. Y a través del tiempo hemos ido viendo que se han destapado otros casos. Y últimamente se han producido una gran cantidad de denuncias de gente que dice, mira, hemos ido a los colmados, a los centros de expendio, a pasar la tarjeta y no tiene fondo. Correcto. Y a medida en que incrementaron las denuncias, bueno, las autoridades emitieron un comunicado diciendo que estaban cambiando el sistema de banda magnética por una tarjeta con chip y que eso iba a solucionar el problema. Vaya usted a ver que los problemas han continuado y se ha comunicado que por lo menos 18,000 familias no van a recibir esos subsidios en los próximos meses porque ha habido una falla de hegemonización del sistema entre los bancos. Y uno se pregunta, pero un asunto tan sensible como este, ¿cómo no rodear de la seguridad necesaria a este sistema para que la gente reciba esos fondos sin problemas? En el pasado no hubo problema con eso. ¿Por qué se están produciendo esos problemas? Yo creo que ahí las personas que dirigen esos programas deben prestar mucha atención. Primero, porque por ahí se ha escapado mucho dinero del Estado, de nosotros los contribuyentes, pero es un dinero que está especializado para gente muy vulnerable, doctor, gente que necesita esos fondos y que es un crimen robárselo primero y permitir que se los roben. Mire, uno de los conceptos que más atrajo a la juventud de mi generación
ante todo en la universidad, en esa época, los años 60, 70, era el concepto del bien común. Por eso coincidíamos, los comunistas de la universidad con los cristianos, coincidíamos en eso, el bien común. Sí. ¿Qué es el bien común? Eso es parte del bien común. Porque usted dirá, bueno, pero que hay que estar dándole al que no trabaja. No, no es eso. Es que el concepto de bien común tiene que ver con que toda actividad que se haga en lo económico en una sociedad tiene que beneficiar a la sociedad. Sí. En ese sentido, el papel que tienen los gobernantes, los gobiernos, es de captar los impuestos. Claro. ¿Usted comprende? Los impuestos. Y con esos impuestos, entonces, no es que lo van a mantener a usted si usted trabaja, no es eso. No. Es que hay necesidad de personas que necesitan el auxilio del Estado. La protección. ¿Usted comprende? Claro. Entonces, hay algo que atenta contra eso, que es algo que es genético en la sociedad dominicana, y es la corrupción. Sí. La corrupción es algo que como que nace, crece, se reproduce y muere junto con nosotros mismos. Porque es una vergüenza que unos chelitos, como se le llamaría, porque si usted se pone a analizar la cantidad, el monto, que hasta lo rebajaron. Tengo entendido que eso era más, en el gobierno anterior era un poco más. No, lo subieron. ¿Lo subieron? Sí, sí. De hecho, fue un compromiso del presidente Abinader subir el monto. Exacto. Lo que sí no se está dando era un fondo, quizás usted está confundido ahí, que se daba durante la pandemia. Hubo como una recomposición. Que era mayor, claro. Correcto. Claro. Entonces, sin embargo, eso es común en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se considera una de las sociedades más avanzadas en lo económico, existía el Commonwealth, es el bienestar común. Claro. ¿Usted entiende? Es una persona que no puede, entonces el Estado tiene que sacar de esos fondos, porque déjame aclararle, los gobiernos no tienen dinero. No. El dinero es de la gente. Claro. Entonces, el gobierno lo administra. Claro, los que ganaron dinero tienen que pagar, ¿cómo se dice? Como la contribución a esa paz, a esa protección, ¿verdad? Que le da el Estado, esa paz social. Claro. Entonces, los gobiernos tienen que tener mucho cuidado con eso, porque eso va acumulando un resentimiento en la gente, un resentimiento. Aquí hay personas que, aunque a mucha gente le parezca mentira, con esos centavitos es que come. Pero claro, óigame, porque aunque para usted o para mí o para muchas de las personas que nos están viendo es poco, aparentemente, para la gente que no tiene nada, eso es parte de su solución al problema. Pero hay una cosa, a mí me sorprendió que yo veía cada rato una persona que pasaba por una calle, mira fulano, ahí te mandó fulano de Nueva York, y le tiraba un bultico con $20, porque nosotros los dominicanos tenemos esa particularidad, que somos, ¿cómo le digo? Solidarios. Exacto, con nuestra gente, claro. Pero también existe ese maldito virus, perdona la expresión, ¿verdad? Sí, es una pena. Sí, es una pena. Pues, señor, pero no se le ocurre a usted pensar que usted está socavando la posibilidad de supervivencia de alguien. No piensa en mí o en usted, piensa en el viejecito que no tiene quien le dé nada. Por eso es que las autoridades, primero que tomaron una decisión de auxiliar, de una responsabilidad del Estado, las autoridades tienen una gran responsabilidad. Primero de sancionar a ese desaprensivo que agarra esas tarjetas y las clonas y que no le importa que esos 2,000 pesos o 3,000 pesos son de un viejito, lo necesita para comprar su leche o para comprar la pastilla o para ir a pagar el poquito de carne o arroz que se va a comer, que no le importa nada. Y también al que entre en contubernio con ese desaprensivo para robarse ese dinero. Entonces, hay una responsabilidad que debe cumplir a la autoridad. Claro. Eso que usted dice me lleva a esto. Mire, hay un principio en derecho que dice, nullum crimen, nulla pena sine legem. Es decir, si no hay un texto legal que sancione eso de la manera más drástica, no hay forma de castigarlo. Por eso yo digo que debería legislarse para que todo el que esté involucrado en ese tipo de delito, de robarles dinero a los pobres de una manera tan descarada, tengan que pagar consecuencias muy altas. Sería deseable para que desincentive a algunos desaprensivos que siempre están pensando en aprovecharse. ¿Usted comprende? Pero yo creo que los gobiernos, no solamente cualquier gobierno, tiene que estar con el ojo pelado, como dice el pueblo, con ese asunto, porque eso es algo que es sagrado. No, y no estamos hablando de 2 o 3 pesos, ¿no? Estamos hablando son millones. De muchos millones, de cientos de millones de pesos. ¿Usted comprende? Yo citaba un caso de que en apenas un fin de semana, en una zona de la capital, en La Victoria, zona de Villamella, habían retirado 14 millones de pesos haciendo transacciones en horas de la noche, en horas incluso, doctor, en que los colmados están cerrados y en que se supone que ninguna persona va a ir a comprar arroz, carne, habichuela o leche. Pero hay complicidades ahí, Sí, hay complicidades. La delincuencia no progresa sin una complicidad social. Claro, por eso yo decía que
hay que hacer una buena investigación y establecer si esa gente que clona la tarjeta está en complicidad con alguien desde las oficinas donde se disponen de esos fondos. Olvídese. Porque eso no se hace así por así. No. Entonces, hay que establecer eso y establecer las sanciones del lugar para que no siga ocurriendo. Porque yo insisto en que a las personas que estamos afectando son personas muy vulnerables, que el Estado lo ha identificado para dar esos fondos, porque no tiene nada. Cuando yo digo no tienen nada, doctor, son personas que a veces no tienen con qué prender una estufa si es que la tienen, o no tienen con qué prender un fogón. Mire. Un fogón son 3 piedras con 2 pedazos de madera. Cierto. Para crear el fuego y ahí poner un calderito y hacer la poca comida que puedan hacer. Había un concepto que manejaba mi mamá cuando yo era muchacho. Sí. Mi mamá echaba 2 o 3 libras de arroz todos los días más. Claro. Para mandar a los vecinos, porque eso era típico. Sí. Que mamá decía que había gente pobre y paupérrimo. Sí. En los pueblos era así. Así es. Oiga usted. Y todavía hoy es así. Nosotros éramos pobres porque no teníamos dinero, pero no éramos paupérrimos. No. O sea, habían personas que estaban esperando ese plato de arroz. Eso mismo que usted ve hoy con esa saleta, es lo mismo. Claro, es lo mismo. Claro. Entonces usted no puede oponerse a que ese infeliz reciba ese plato de comida, convertido ahora en una tarjeta, ¿verdad? Sí. Con un par de pesos, una cosa. O sea que yo creo que es criminal realmente. El que hace eso debe recibir el repudio hasta de las mismas personas que lo rodean. Sí. Porque eso no puede ser, no creo. Y creo que el gobierno tiene que, ¿cómo se llama? Como dice el pueblo, ponerse las pilas con ese asunto. Aquí a veces las cosas, como país presidencialista al fin, dependen del presidente de la República. No hemos evolucionado. El presidente que le ponga atención a esto. Sí, claro. Porque cuando el caso estalló, eso se apresaron algunas personas y eso se fue dando con un poco de lado, pasó el tiempo y ha seguido. Y todavía hoy estamos enfrentando problemas. Que vigilen bien a la gente que maneja los programas sociales del gobierno, para ver cómo lo están aplicando, para ver si en algunos casos de estos se dan complicidades, para que podamos sancionar al que desde adentro entra en contubernio con el que está afuera para robarse los fondos de gente muy necesitada, de gente que está esperando esa mano amiga del Estado para no morirse de hambre, doctor. Claro. Entonces, vamos a poner atención a esto, que para algunos pudiera ser muy simple, pero para cientos de miles de personas que cada mes esperan eso, no es simple. Claro que porque los 3,000 o 4,000 pesos, 2,000 pesos que le dan a una persona, puede ser poco, reitero, para usted, para mí o para el que nos está viendo, pero para cientos de miles es mucho, es lo poco que tienen para poder sobrevivir o para malvivir. Entonces, no le robemos eso a esa gente, eso es un crimen y hay que sancionarlo. Eso es así. Nos vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75 y sucursales en la Avenida de España próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Óigame, doctor, mire, a través del tiempo nosotros hemos visto que al Ministerio de Educación ha llegado gente a hacer negocios. De hecho, hubo gente que llegó ahí y montó proyectos presidenciales. Cierto. Para nadie eso es un secreto. Bueno, y a partir de ese 4% que ha especializado una cantidad de fondos para desarrollar una política que nos conduzca a una educación de calidad, que sirva para sacar a mucha gente de la pobreza y para empujar el país hacia el desarrollo, entonces mucha gente ha visto eso como negocio y se estructuraron negocios en torno a educación. Claro. Hemos visto negocios en torno al desayuno escolar. Hubo gente que hizo mucho dinero y sigue haciendo mucho dinero porque le entregaron las cocinas, le entregaron contratos que le permitió incluso hacerse rico mucha gente.
Cierto. Entregaban los alimentos, cierto, pero consiguieron un negocio, estructuraron un negocio en torno a lo que es el programa de desayuno escolar, las meriendas, los almuerzos a los estudiantes, que estamos de acuerdo con eso, pero hubo gente que hizo negocio y sigue haciendo negocio en torno a eso. Pero además, en torno a los libros de texto, que de hecho yo he cuestionado muchas veces, ¿por qué carajo hay que cambiar los libros de texto cada año? Exacto. Si aquí por generaciones se estudió y los libros no se cambiaban cada año, y la generación que estudió con ese esquema no era peor que la de hoy. Claro. De hecho, mucha gente dice que era mejor. Claro. Entonces, se estructuró un negocio en torno a eso. Le estoy citando 2 casos. Y cuando usted analiza, fueron esquemas de negocios para sacar de esos fondos. Estoy citando por lo menos 2 casos para que la gente me entienda. Entonces, tenemos un nuevo ministro que al parecer, y lo hemos dicho aquí en algunos programas, no tiene un proyecto presidencial, no ha ido a hacer política del ministerio, al parecer no ha ido a hacer negocio y ha querido cambiar las cosas, pero vaya usted a ver, le están montando una estructura, un esquema mediático, parece, para hacerlo saltar del cargo, doctor. Mire, déjeme decirle algo. Usted mencionó ahora de las generaciones anteriores. Sí. Yo fui formado en la escuela primaria de la dictadura de Trujillo. Oiga lo que le estoy diciendo, por mi edad, ¿verdad? Sí. Soy formado ahí. Yo puedo decirle a usted que no, aquí eso de que de cambio de libro, en mi memoria emocional, histórica, no recuerdo eso. Porque aquí uno estudiaba con el libro del hermano mayor, que pasó por ahí, después viene con el del primo, porque era lo mismo. No había un interés de negocio. Exacto. Déjeme decir una cosa. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista de libre empresa. Hacer negocio no es nada malo. Claro que no. Ganar dinero tampoco. Claro. Lo que sí es malo es la corrupción. Claro. Y hacer diabluras y desviar dineros que están concebidos para una cosa y meterlo en otra. Le voy a decir por qué. Siempre critiqué el 4%. No es sí el 4%. No. La forma en que se han manejado esos fondos. Porque no han resuelto el problema. Por más que digan, construimos, hicimos. No, y si esos esquemas así, como ese que estoy citando, se mantienen, no se va a resolver. Le voy a decir por qué. Mire, el siglo XX tuvo 53 años en donde eso no sucedió. Y podría ser un poquito más. Los 31 de la dictadura. 12 años de Balaguer, eso no hubo cambio de libro aquí. Y en los 10 años tampoco. Entonces ahora que yo veo los últimos años, esa cambiadera, entonces es un disparate. Doctor, y no es que nosotros digamos que sigamos en la era de los 30, los 40 y los 50. No, debemos evolucionar y cambiar. Lo que estamos citando es que no habían esos esquemas de corrupción y que habían esquemas que te permitían estudiar, aprender, y que no pasaban las cosas que pasan hoy. Sí, pero déjeme aclarar. Es decir, podemos no aplicar ese esquema de esos tiempos, sino los de hoy, pero sin el esquema de negocio. Déjeme decir algo. Yo me gusta aclarar para que no vaya a haber mala interpretación de lo que yo digo al público. Yo no me refiero a que aquello era mejor o peor que ahora, no, sino a que cada cosa tiene su referente en el momento que le tocó vivir. Y eso era lo que había en ese momento. Obviamente las cosas hay que actualizarlas, hay que modernizarlas, hay principios que han sido superados, pero resulta que eso se convirtió en un negocio tan fuerte que el señor ministro denunció que hay una cantidad de millones de pesos inservibles invertidos en libros que no sirvieron para nada, que están guardados ahí en los almacenes, va a haber que quemarlo, botarlo. Sí, porque además de encargar los libros, a veces no daban ni siquiera tiempo de distribuirlos, lo dejaban tirados ahí. Entonces usted mencionó algo también importante y demoledor, que es que la mayoría de esos ministros que llegaron ahí fueron a robar dinero. A hacer campaña, doctor. Gente que llegó con una mano delante y otra detrás. Yo no lo digo así, pero bueno, a hacer campaña. Fueron a robar. Porque cuando usted, por ejemplo, utiliza lo que no es suyo y usted lo desplaza en ausencia, eso es lo que dice en el derecho penal. Robo es desplazamiento de la cosa ajena sin la autorización del propietario. Entonces eso es robo. Usted va a la administración pública a llenarse los bolsillos y usted no puede justificar lo que usted tiene, porque el ser rico no es nada malo. ¿Quién dijo usted que? Ahora, usted tiene que justificar eso. Y hay gente aquí que usted lo ve con una millonada de repente y ni siquiera han pagado 10 pesos de impuestos. Entonces, venga acá, espérese, ¿de dónde te sacó esto? Entonces, lo que quiero decirle es que este señor
al cual yo no conozco, nunca lo he visto en mi vida. Pero le digo una cosa, yo parto de ese fuego cruzado que tiene ese señor, me da a mí entender que está haciendo la cosa bien. Sí, porque cuando usted afecta sus intereses, la está haciendo bien. Quieren hacer saltar. Puede que yo esté exagerando lo que estoy diciendo y que tenga alguna falla, como ser humano tiene que tenerla. Pero, óigame, pero le han metido fuego craneado para hacerlo saltar del cargo. Doctor, pero ese ministro dijo, cuando convocó a las universidades y a los intelectuales y a la Academia de Historia, Lengua, para preparar los libros de texto, cuando lo convocó, él dijo que con ese sistema y mandando a imprimir los libros, él iba a ahorrar al Estado 5.000 millones de pesos. A partir de ahí usted puede saber el gran negocio que había y por qué hoy lo han llevado a los tribunales. Ya están hasta pidiendo que lo interpelen en el Congreso. Pero, oiga, que lo interpelen por hacer la cosa bien. ¡Qué barbaridad! Cosa, que ahora yo, ¡qué barbaridad! Ahora yo me estaba sonriendo un poco cuando él fueron a visitarlo allá, entre una cosa insólita. Una cosa insólita, que va el primer poder del Estado. Yo lo aplaudí y se le paró. Pero claro que sí, si hubiera sido yo le digo, señores, mire, ale. Pero eso no era librero, eso eran diputados. Sí, bueno, pero vienen de diputados. Primer poder del Estado, está bien. Las visitas se acabaron a partir de ahí. Porque es una chelcha. Entonces usted se pone a ver la gente que estaba detrás de eso. Gente que debería estar en su casa pelando plátano y picando pollo. Claro. Estoy hablando de disparate, de que a un señor como este, que es un educador. Este señor no es cualquier cosa, déjeme aclararle. Es un educador, claro. No es cualquier cosa. Ese señor sabe. Él puede ser político, lo que usted quiera, ok. Pero ese señor sabe lo que tiene entre manos. Así es. Mire, doctor, hay que desarticular los intereses creados en torno a la educación. Los negocios que se han creado. No es que no se haga negocio en el sector privado, sino desarticularlos, transparentarlos, ¿verdad? Y empujar la educación hacia donde se ha planificado empujarla, porque hay un plan decenal de educación para aplicar. Cierto, pero hay una cosa, hay algo que yo voy a aclarar también, ese señor no necesita ese sueldo. No, claro que no. Señor, incluso es exitoso en el sector privado. Y creo que tiene una universidad. Tiene una universidad para adultos. O sea, que no necesita eso. No. Y lo está haciendo. Para mí, yo hubiera sido una persona como él y no me meto en eso. Mire, que siga empujando ese plan para sanear el Ministerio de Educación. Que lo utilizaron por mucho tiempo para proyectos políticos y para enriquecerse. Mucha gente se enriqueció ahí. Aquí todo el mundo, aquí nos conocemos. Que rompa con esos intereses creados en torno a la educación para que los recursos alcancen y que comience a aplicar los planes que nos permitan a nosotros tener una educación diferente, una educación de calidad que es realmente lo que debe importar y ojalá tenga el respaldo de la población dominicana. Nos vamos a la pausa. Usted sabe, señor José María Reyes, que como yo soy de origen de abajo, del concón, del sustrato social, ¿verdad? Pues yo hago uso siempre de los refranes populares, ¿verdad? Porque eso fue lo que yo aprendí, mi primera escuela, ¿verdad? En los refranes hay mucha sabiduría, doctor. Claro, todos esos viejos. Así es. Decían, mira muchachos, ten cuidado con esto, con aquello. Quizás por eso no fracasó, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, yo iba a decir, en el campo, ante todo, de mi papá, decía, que no hay peor astilla que la del mismo palo. Así es. Oye, hermano, mire, y eso lo están aplicando ahora a la gente de la oposición con el asunto de la compra y venta de alcalde. Porque ven acá, espérese. Pero esa gente se está quejando hoy. Oiga, le habla a alguien que no tiene ningún interés en ese asunto, ni en contra ni a favor. Yo estoy nada más mirando como en las gradas, ¿verdad? En el estadio de béisbol, que están allá atrás, ¿verdad? Los bleachers, ¿verdad? Mirando lo que se mueve. Que eso... Pero que eso que lo hicieron ellos antes, pero con la agravante de que destruyeron partidos del sistema democrático, porque déjeme decir una cosa, esas compras de alcaldes y de dirigentes y cosas, no solamente de alcaldes, de todo tipo de dirigentes, destruyeron al PRD y destruyeron al Partido Reformista, después se llamó Social Cristiano, pero el Partido Reformista. Entonces, y eso no es que se lo digo yo, sino que hay que escuchar a las mismas víctimas de eso, recordarles
como vi yo a un senador, a un diputado, decirle, pero ustedes tienen memoria histórica como floja. Ustedes no se recuerdan que ustedes no quitaron a fulano, desbarataron el partido. Entonces yo digo que los partidos políticos, aunque deberíamos tener diferentes partidos hoy día, más modernos, más transparentes, pero son la base del sistema democrático. No hay otra forma de llegar al poder. Pero lo que es una pena es que estemos discutiendo ese tipo de temas, ¿verdad? Bueno, de compra, supuestas compras, porque uno tiene las pruebas para decir que compraron a nadie. Que estemos discutiendo esto porque es como muy... Que lo haga uno o que lo haga otro está mal. Es decir, darle X cantidad de dinero a alguien para que se vaya de un partido a otro está mal. Si es que se está haciendo. Digo si es que se está haciendo porque no tengo la prueba para decirte, mira, le dieron tanto para que se fuera. Y hay una parte que está acusando y hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que no, que son simples conquistas. Mira, pero déjame decirle algo. Yo le voy a decir una cosa. Gracias le doy al Señor de no haber sido político nunca. Y que me permita llegar al final de mi vida sin serlo. Pero no es malo ser político, doctor. De partido político. Yo político yo soy. La política se hace para servir, pero hay gente porque que no. Lo más vergonzante que yo veo es que una persona, yo no hablando del color tal o cual, sino una persona que se ha pasado la vida, gran parte de su vida, beneficiándose de un esquema político. Porque aquí para usted subir socialmente no es una profesión lo que va a hacer, porque hay mucha gente con profesión aquí que no salió de la pobreza. Me estoy hablando de que el escalamiento social se da con la vida política. Entonces llegaron a tener dinero, a conocer el mundo, le dieron de todo. Y después dice, que vine a darme cuenta que eso no era, que no estaban cumpliendo con los objetivos. Entonces me voy para el otro que siempre critiqué, el llamado transfugismo. Mire, en la antigua Roma a los tránsfugas los mataban donde los encontraban. Oiga hasta dónde llegaba la moral política de esa época. Estoy hablando de 2000 y pico de años atrás. El transfugismo siempre ha existido. Por eso yo le reitero a usted que eso para mí es vergonzante y asqueante. Usted puede ser miembro de quien a usted le dé su realísima gana, eso es otra cosa. Yo me estoy refiriendo a que eso es como un negocio, eso es como una prostitución política. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Pagar para conseguir esto o aquello. Yo realmente le reitero, es asqueante, de verdad que es asqueante. Y eso es lamentablemente lo que ellos mismos... O sea, usted puede decir que está cosechando lo que usted ha sembrado, así lamentablemente. Bueno, el tema ese de la supuesta compra de alcaldes se ha convertido en un tema ya político de campaña, independientemente de que estamos un año de las elecciones, a menos de un año para las elecciones municipales. El PLD, es hoy un partido de oposición, gobernó 16 años, fue sustituido por el Partido Revolucionario Moderno hace 2 años y medio. Bueno, el PLD fue a la Procuraduría de la República y sometió un pedido a la Procuradora General Miriam Germán Brito para que investigue las denuncias que se han hecho en programas de investigación. Así es que lo está sustentando el PLD, ¿verdad? El soporte que está dando, bueno, ellos hace mucho que lo están denunciando, pero el soporte para que la Procuraduría investigue son unos programas donde dice que se han comprado unos 20 alcaldes, 20 directores de distritos municipales y que supuestamente se han destinado cientos de millones de pesos para eso y dicen que hicieron debidas diligencias, como dicen ustedes los abogados, por lo menos en 7 casos. Es decir, le hicieron alguna parte de la investigación a la Procuraduría para que tenga sustento. Sí, pero además la gente del gobierno está diciendo que no, que ellos no están comprando a nadie, sino que le han dado un trato diferente al que se le daba anteriormente a los alcaldes y que eso está provocando empatía de los alcaldes con el presidente Luis Abinader, con los funcionarios de turno y que están prefiriendo irse al lado del gobierno, del gobierno y del partido oficialista. Y yo diría, bueno, si las cosas siguen como van, doctor, cuando lleguemos a octubre, que es la fecha en que deben hacerse los procesos internos del partido de definir las candidaturas, la oposición se va a quedar sin un alcalde, porque todas las semanas juramentan 2 y 3, de la oposición al gobierno, no del gobierno a la oposición, sino de la oposición al gobierno. Déjeme decirle algo, parece que no nos estamos dando cuenta que estamos en el medio de un cambio generacional sin precedentes. Esos son los efectos colaterales de que aquí el sistema de partido está en el proceso de cambio. Porque fíjese cómo ya el PRD es un partido que, con todo y tener su presencia histórica, que eso no se puede borrar en este país, sin embargo, desde el punto de vista electoral, su incidencia electoral no es tan importante como la fue en periodos anteriores.
pero usted ve que hay otros partidos. Entonces, ¿el PRD? El PRD. No, el PRD prácticamente está anulado. Es lo que le estoy diciendo. Entonces el Partido Reformista también. Sí. Que eran los grandes adalides de la época que yo era joven. Eso eran los que manejaron aquí, Bosch y Balaguer manejaron aquí la vida política dominicana. Sí. Y mire hoy que son más que un recuerdo. Entonces las cosas siguen cambiando. Eso que usted dijo es premonitorio de seguir las cosas como van, porque van a seguir así. Porque todos esos partidos tienen que desmoronarse, porque es que son cosas que nacieron y así se van a ir distinguiendo. Y hay lo que se llama la dialéctica, que es una ciencia, que las cosas van cambiando, en la medida que van evolucionando, van cambiando. ¿Usted comprende? Pero con respecto al PLD, yo no creo que se vaya a extinguir así. Hay un proceso de transformación en ese partido, independientemente de los golpes que ha recibido, la división que sufrió, porque hay una juventud ahí que se ha preparado para el relevo en ese partido. Por más que usted vea, oiga bien, por más que se diga, es que no podemos estar ciegos ni sordos a la realidad, es que se necesitan nuevas opciones, nuevos proyectos, ¿verdad? De gente que no tenga ataduras. Bueno, porque ahí hay gente que no tiene ataduras. Está bien, pero hay una gente joven que va a ser, quizás no lo sea ahora, pero va a ser relevo en 4 o 6 años. Pero usted está obligado ahí, porque cuando te viene a ver, usted tiene importancia porque usted es hijo de fulano, ¿verdad? Que lo catapultó por ser hijo de fulano, nieto de fulano, y están en lo mismo. O sea, es que, por ejemplo, el hijo de gato caza ratón, es lo que dice el pueblo. O sea, yo me estoy refiriendo a proyectos nuevos, una juventud nueva, fresca, ¿verdad? Porque nosotros los viejos tenemos que entender que nosotros no vamos a estar todo el tiempo aquí. No queremos entender eso, que tenemos que propiciar esos cambios. Así es. ¿Usted comprende? Bueno, pero es lamentable lo que se está dando, es como una especie de proceso, según lo que denuncia la oposición, de conquista permanente, y esto va a ir definiendo poco a poco el proceso electoral hacia el 2024. Ahora, eso no es un delito penal que tengan que estar investigándolo. No. Pero también me llama la atención que la Junta fue apoderada en el 2021, a principios de 2022, de una denuncia parecida y hasta ahora no ha dado una respuesta a esos partidos políticos, al PRD, al PLD y a la Fuerza del Pueblo, que en conjunto fueron a reclamarle una investigación con respecto a esto. No creo que le vaya a dar ninguna respuesta. Bueno, ni la habrá. Así es, nos vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida de España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. La República Dominicana está sufriendo ahora mismo los efectos de una fuerte sequía. Hacía mucho tiempo yo no veía una sequía tan terrible como esta. Y eso está golpeando de manera directa la producción agropecuaria, la producción ganadera en la República Dominicana, y además está golpeando los hogares con relación al agua para el consumo humano, además de la cantidad de incendios forestales que se están registrando en todo el país. Según leía un informe emitido por el INDRI, las presas están en su etapa más baja, una reducción considerable de agua, y de hecho ya han comenzado a racionar la distribución de ese líquido para la producción agropecuaria, pero también para el consumo humano. Es decir, en las ciudades donde le mandaban el agua 3 días a la semana, se la están mandando 1 o 2 veces a la semana. Hay zonas donde la situación es crítica, la gente está comenzando a almacenar que le está llegando para poder pasar la semana, y además se está auxiliando desde el gobierno a los productores ganaderos, también desde la Asociación de Productores de Leche y de Aproleche, enviándoles pacas de hierbas, ¿verdad?
haciéndoles pozos tubulares, acompañando a los productores ganaderos y a los productores agrícolas de parte del Ministerio de Agricultura, porque la situación es realmente crítica, doctor. Mire, un estudio de la NASA, que es la agencia del espacio norteamericana, estableció que cada vez son más frecuentes las sequías y las inundaciones, dos cosas contradictorias. Y va a seguir incrementándose. Exacto. Pero ellos achacan eso, y es un estudio científico, a varios factores, pero lo más relevante son el cambio climático, que está seriamente afectando. Ahí se derriten hielos tradicionales, sube el nivel del mar, etcétera. Cada vez los ciclones son más poderosos, producto de eso. El calentamiento del Pacífico, relacionado con los fenómenos del Niño y la Niña, que ahora terminó el Niño, ¿verdad? Que daba mayores calores y mayores cosas. Entonces viene la Niña, que es un poquito menos problemático, pero que aún así hay un factor que contribuye mucho a esa sequía y a ese problema de la falta de lluvia, y es el asunto del efecto invernadero, que es la quema de combustibles fósiles, dicen los científicos, ¿verdad? La industrialización. Exacto, el modernismo. Sí, así es. Porque observe usted que el mundo, mientras se mantuvo atrasado, entre comillas, no sufrió de eso. Aunque hay un fenómeno que de vez en cuando la capa de ozono se encogía y ampliaba, pero parece ser que eso está ligado también al problema industrial, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero habrá que tomar medidas, los gobiernos del mundo. Por ejemplo, hay países que no firmaron en los acuerdos estos de París. Tiene que ver con reducir la quema, ¿verdad? Nosotros como país vamos a tener que repensar lo que estamos haciendo en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales. Vamos a tener que acompañar mejor a nuestros productores agrícolas con acompañamiento técnico y de recursos para producir en condiciones diferentes. Vamos a tener que tecnificar más la producción agropecuaria en República Dominicana, porque debemos seguir produciendo los alimentos que necesitamos para una población que es cada vez más creciente. La demanda va a ser cada vez mayor, pero además para la exportación, y para eso necesitamos tener agua y mejores condiciones para la producción. Pero una cosa que yo quiero acotar aquí, y es que aunque yo no quiero que me tilden de atrasado con lo que voy a decir, pero aquí se está cambiando oro por espejitos. Le voy a decir por qué. Porque donde hay agua y comida y oro, ¿qué usted prefiere? Yo prefiero el agua y la comida. Claro. Porque usted puede estar en un desierto con 10 millones de dólares y encuentran, ni el polvo va a encontrar. No necesita dinero. Entonces, en el desierto, ¿para qué quiere dinero? Claro, entonces como usted y yo venimos del suelo, de los campos. Del campo puro. Exacto. Vemos que aquí se explotan áreas en donde se está explotando cosas minerales. No es que no se exploten, está bien, pero usted tiene que preservarme la fuente acuífera, porque esa es la vida. Por eso yo decía que vamos a tener que repensar, porque aquí hay que invertir el dinero que sea necesario para reforestar las cuencas de los ríos. Hay que producir más agua. Que tenemos demanda, que vamos a racionar agua, sí, pero usted puede distribuir lo menos posible agua que usted tiene. Ahora, usted tiene que producir cada vez mayores cantidades. ¿Cómo se produce? Bueno, reforestando. ¿Cómo se produce agua? Reforestando las cuencas de los ríos, evitando que les traigan los materiales, porque ese es otro problema, doctor. Aquí mucha gente hizo negocios extrayendo materiales de los ríos, e incluso lo llevaron hasta lo más profundo de la capa freática, que el agua incluso se iba al subsuelo. Y ese tipo de cosas hay que evitarlas. Es sembrar árboles, evitar la extracción de los materiales en las cuencas de los ríos, y entonces usted hacer el mejor uso de las aguas que tenemos. Pero este programa debe tener aquí en este canal unos 6 años, ¿verdad? 5 años. Más o menos, Sí. Yo recuerdo en una ocasión, yo tengo una memoria fresca, ciertos temas que yo trato, de que yo planteaba a usted de que había un grupo ecológico que había establecido que en este país, en ese entonces, habían desaparecido más de 500 ríos. Claro, sí, así es. Oiga, lo que demuestra que aquí no ha habido una política de conservación y preservación de las fuentes acuíferas del país. Hay que pensar en eso. Hay que pensar en eso, ver cómo evitamos que los ríos se sigan extinguiendo y tratar de reforestar y preservar los ríos que tenemos, aumentar el caudal de agua, reforestando, ¿verdad? Evitando la extracción de materiales y tecnificando la producción agrícola para tener menos consumo de agua en la agricultura. Y para cuando lleguen estos tiempos de sequía,
usted con una agricultura bien tecnificada, con riego por goteo, etcétera, etcétera, usted puede seguir produciendo con menos complicaciones como la que tenemos hoy. Bien, doctor, la semana que inicia va a estar muy centrada, ¿verdad?, en la cumbre iberoamericana que se realizará del 22 al 25 en la República Dominicana. Han confirmado una buena cantidad de los presidentes de Iberoamérica, también vienen los reyes de España. También las preocupaciones del sector arrocero por la entrada en vigencia en 2 años, ¿verdad?, del DERE-CAFTA para la entrada al país del arroz desde Estados Unidos a tasa cero. Eso está preocupando a los arroceros y el presidente ha dicho que van a hacer todo el esfuerzo para proteger el sector. Bueno, firmamos ese acuerdo hace unos 20 y pico de años, ahora tenemos que ver cómo protegemos al sector. También los efectos de la sequía es un tema que va a seguir dominando la República Dominicana, y el Clásico Mundial, que sigue centrando la atención de la República Dominicana porque estamos participando con el equipo dominicano en ese clásico. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.